noche ustedes recibieron un papelito, ya nuestra hermana Yanira habló sobre esa parte, y hay una muñequita, una caricatura, ¿no?, en ese papelito, y dice que está cansada, que necesita que el Señor le renueve sus fuerzas, ¿no? Entonces, en esta noche, eso es lo que vamos a hacer, amadas mujeres. Estoy buscando mis apuntes, ordenando mis apuntes. Dice la caricatura: Señor, estoy cansada, necesito de ti para renovar mis fuerzas. Y ahí está la fórmula de 2 de Pedro 1:15 al 8. Sin más preámbulos, 1:5 al 8, gracias, pastor. Sin más preámbulos, por favor, abrir sus Biblias en libro de Génesis, capítulo 16. Si el tiempo nos da, trabajaremos sobre el capítulo 22, si el tiempo nos da, 25, perdón, si el tiempo nos da. Si no, con esta parte vamos a ministrar. Génesis capítulo 16. Amén. ¿Todos listos? Les voy a leer, mis hermanas, mis hermanos, escuchan. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Agar e Ismael. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que todavía que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que habían habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Vamos armando la historia. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que se ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó el pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí, está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. Es una historia muy conocida, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué vamos a hacer hoy, mujeres? ¿O qué va a hacer el Señor con nosotros? El título de la predicación en esta noche es: soltando los cadáveres de mi espalda. Ese es el título en esta noche: soltando los cadáveres de mi espalda.
quiero hacer referencia a una costumbre romana. Ellos eran muy particulares en sus aflicciones. De hecho, la crucifixión fue una idea de ellos, de los romanos. Y otra de las actividades que ellos tenían para infligir castigo en una falta era una costumbre de cuando la persona estaba condenada, estaba en la cárcel, a esa persona le amarraban a sus lomos, a su espalda, un cadáver. Y yo quiero, ya a partir de ahora, mujeres y varones que en esta noche nos acompañen, quiero que ustedes entren en esta historia. El castigo consistía al reo en amarrarle un cadáver a su espalda. Lo ataban de tal manera que a donde se condujera el preso, arrastraba con él el cadáver. El cadáver, por supuesto, se enfriaba, así que transmitía ese frío a la persona que estaba viva. Aparte de eso, se podría, o sea, su putrefacción avanzaba. Así que esa putrefacción contaminaba a la persona que estaba viva e iba penetrando su piel. Para que la tortura fuera más eficaz, al reo lo alimentaban muy bien, de tal manera que él tuviera salud para llevar el cadáver. Él no le podía transmitir vida al cadáver, pero el cadáver sí le podía transmitir muerte al reo. Al cabo de determinado tiempo, el reo era contaminado por el cadáver, empezaba a podrirse su carne hasta que moría. Y muchas cosas, mujeres, hombres, en esta noche, que pasan en nuestras vidas o que han pasado en nuestras vidas, eso es lo que estamos haciendo, las cargamos en nuestra espalda, los resentimientos, los odios, las situaciones de amargura, y eso nos está pudriendo nuestras espaldas. Y nosotros seguimos alimentándonos, alimentando el cuerpo, es decir, alimentando las emociones, pero no estamos alimentando nuestro espíritu. En el transcurso de la prédica en esta noche, habrán interrupciones y el Señor moverá a cómo vamos a ministrar. Pero de verdad, mujeres, varones preciosos, esta noche no es, de verdad no es para salir como llegamos. Debemos tomar decisiones y decisiones drásticas con nosotros mismos. Amén. Bien, entonces vamos a mirar ya hemos visto la historia. ¿Cuál es el propósito? Mirar a través de digamos, una radiografía de estas dos mujeres, situaciones emocionales, espirituales, que afectaron las vidas de estas dos mujeres y que de una o de otra manera nos va a ir identificando a cada una de nosotras en los cambios que tendremos que hacer. El antecedente, pues, está en el capítulo 15, Dios habla con Abraham. Dios le promete a Abraham, le dice a Abraham que le va a dar un galardón grande. Abraham se queja, dice que pues que lo va a heredar un damaseno, un esclavo, porque él no tiene progenie, o sea, no tiene hijos. Así que le pide a Dios que le dé esa posibilidad de hijos, de tener una descendencia. Entonces el Señor le lleva a mirar los cielos y le dice que su descendencia será como las estrellas que hay en los cielos. Hasta ahí el antecedente. Va pasando el tiempo y nos adentramos en nuestra historia. Estas dos mujeres, primero que todo, me gusta mucho buscar los significados de los nombres, de lugares, son muy dicientes. Nosotros en Latinoamérica tenemos la costumbre de colocarle el nombre a la niña o al niño de acuerdo al actor de moda o a la actriz de moda, o así era hace un tiempo.
cuando estaba de moda, digamos, la película de Rosita la Primorosa, entonces todas las niñas que nacían le colocaban Rosita la Primorosa y así sucesivamente. En este caso, en el caso de los judíos, la costumbre era colocar el nombre, o sea, ellos tenían, no sé si actualmente lo hacen, pero muy en cuenta el nombre que colocaban. Era, por decirlo así, la identidad de la persona. Así que, ateniéndome a eso, les voy a comentar algo. Por ejemplo, Sarai. ¿Qué significa Sarai? Sarai significa princesa, pero princesa única, o sea, princesa de uno. Pero también significa dominante. Y de hecho, Sarai quiso tener la sartén por el mango en la posición en la que ella se encontraba. Tanto que influyó en su esposo para que se allegara a su esclava para engendrar un hijo. Dominante. Agar significa la que se fugó. Y ahora entramos en historia como tal. Dice, Sarai, mujer de Abraham, tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. También Agar significa extranjera. Y de hecho, en todo momento, Agar es marcada. Se le nombra como Agar la egipcia. O sea, no hace parte de nosotros. No es de nosotros, pero está entre nosotros. ¿No se ha sentido mujer así alguna vez? Varón que me escucha. Yo como que no hago parte de esto, pero estoy aquí, entre esta familia. Debe haber nacido en otra familia. ¿Cierto? Y dice, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai a Abraham le dice, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Aquí Sarai ya está mostrando amargura. Sarai le está diciendo, ¿te das cuenta? Yo no tengo hijos por culpa de Dios. Es que Dios me hizo estéril. Entonces, queridas mujeres, lo primero que tenemos que, el primer, digamos, cadáver que tenemos que sacudir de nuestras espaldas es el culpar a otros. Lo más importante, el culpar a Dios de nuestras situaciones, porque en la mayoría de los casos son situaciones que nosotras mismas, que nosotros mismos, en el caso de los varones, nos hemos buscado. Y simplemente estamos acarreando consecuencias. En la soberanía de Dios, Dios había dicho que le daría progenie a través de esta mujer, pero ella, pues, estaba pasando el tiempo, estaban pasando los años, no lo estaba viendo, así que dudó. Otro cadáver sobre nosotras, la duda. Recuerden esto, ese cadáver se alimenta de ti, de tus emociones, de tu condición, de tu debilidad. Eso es lo que lo nutre. Eso es lo que utiliza el enemigo. Y esta noche deberemos tomar decisiones claras al respecto. Entonces, dice, quizás tendré hijos de ella, y atendió Abraham el ruego. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva, egipcia, otra vez. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham. Notemos algo. Aquí no se ve que Agar tenga familia. No se nombra. Se habla de una esclava. No se habla de que hubiera sido comprada. Estamos hablando en una época en donde los niños estaban por ahí, muchas veces eran cogidos, como nadie los defendía, eran cogidos como esclavos y ya, no se compraban. Esta niña
esta niña, Agar, la egipcia, estaba en una cultura diferente. A esta niña la metieron en unas costumbres diferentes y la obligaron a hacer cosas, o sea, en el servicio, cosas que hacía, que no hacía ella para sí. Muy posiblemente ella no tuvo padres o fue abandonada por los padres. Era una costumbre de la época que cuando había muchos niños, simplemente las mujeres los arrojaban para que los comieran las fieras. Ese era el control natal de la época, por decirlo así. Entonces, esta niña está desamparada. ¿Hay un desamparo en ti de tu niñez? Piensa en este momento, mujer. Piense en este momento, varón. ¿Hay un desamparo en tu niñez? Cosas insignificantes, de pronto que los padres se fueron y duró una tarde solo, y eso le marcó. Y Agar dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, y dice, y se llegó a Agar el varón. Agar posiblemente tenía entre 14 y 15 años. Y Abraham tenía 85 años. O sea que en palabras castizas estamos hablando de una violación. ¿Qué hizo Abraham? Pues su esposa le dio a la sierva, se allegó a la sierva y ya. En él no había ningún afecto hacia la sierva. La función era que engendrara un hijo, o sea, engendrar un hijo y que le diera un hijo. Así que hubo maltrato. A la niña no le preguntaron si estaba de acuerdo, simplemente recibió la orden. Se le dijo, te allegarás a él. Ella tuvo que obedecer lo que se le dijo. Y entonces va pasando el tiempo. Dice que concibió y que Agar miraba con desprecio a su señora. No sé en qué condición lo haríamos nosotras, de encontrarnos en una situación como la niña, ¿cómo miraríamos a nuestra ama? ¿Con amor? ¿Obligándome a hacer algo que yo no quería? De hecho, la niña incluso debería ser entre 13 y 15 años. ¿Por qué? Porque era una niña virgen. No podía ser, Abraham no se podía llegar a una mujer que ya hubiese tenido relaciones. ¿Cómo controlarían eso? Porque la niña era niña. Entonces, la niña mira con enojo a su ama. Y miren lo que hace la dominante, llamémosla así, la princesa única dominante. Entonces ella dice que Sarai dijo a Abraham, mi afrenta, mi vergüenza, mi humillación de que esa criada se atreva a mirarme como me mira, es tuya, es sobre ti, porque tú eres el culpable. ¿Quién le dijo a Abraham que se allegara a la esclava? Mujeres, un terrible defecto que nosotras tenemos es que cuando nos equivocamos, queremos culpar a otros. Queremos culpar a otros. Y aquí en este momentico, cierre sus ojos y piense, ¿a quién ha hecho usted causal de sus culpas? ¿A quién ha hecho? Cierre sus ojitos, hagan caso. Y piense, ¿a quién ha hecho usted? Incluso hasta con malas palabras. Este XXX o esta XXX, lo que hizo, lo que me hizo, es que es por culpa de.
pero de la decisión, mujer, la tomaste tú. Y varones preciosos en esta noche, la misma situación. La misma situación, varones. ¿Qué embarradas he hecho? Y yo estoy culpando de pronto a mi esposa. Es que mi esposa esto o aquello. O culpando a la persona que está en autoridad sobre usted en el trabajo. Pero la causa del problema es usted. Aquí la causa del problema era la princesa única dominante Sarai. Ella. Pueden abrir sus ojitos. Y entonces dice ya, juzgue Jehová, se atreve. Juzgue Jehová entre tú y yo. Juzgue Jehová. O sea, me siento tan afectada, tan humillada, tan sentida por esto, que pongo esta situación delante de Dios. Porque es que Dios te va a castigar a ti, Abraham. ¿No lo hacemos a veces? Y dice Abraham a Sarai, miren la situación, Abraham no tuvo el más mínimo afecto por Agar. Le dice Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano. La extranjera, la que se fugó, está en tu mano. Haz con ella lo que quieras. Listo. No hay problema. Haz con ella lo que tú quieras. Y entonces dice, y como Sarai la afligía, Agar huyó de su presencia. ¿Cómo serían las aflicciones de esta mujer, princesa única, dominante, Sarai? ¿De qué manera la humillaría? ¿Cómo se recargaría contra ella? Que miren, ¿cómo sería la condición que Agar, siendo esclava desde niña, acostumbrada a obedecer órdenes, no soportó? La niña ya estaba adiestrada, por decirlo de alguna manera, a cumplir órdenes. No soportó, pues cumplió la orden de allegarse a Abraham, no lo soportó y huyó. Así que, ¿cómo sería que Sarai la exasperaría? Ahora pregunto, mujeres, varones, ¿qué los está exasperando a ustedes ahora, en este tiempo? ¿Qué los exaspera? Piensen en eso. ¿Qué es lo que los está exasperando? ¿La situación económica? ¿Peleas con sus esposos? ¿Peleas con sus hijos? ¿No encuentran el lugar que quisieran? No sé, de estudios o alguna cosa así. ¿Qué es lo que lo está exasperando ahora, en este momento? ¿Usted mismo está hastiada o hastiado de usted mismo, enojado consigo mismo? Dice, y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Versículo 6, versículo 7. El ángel frente a la fuente. Y dice, el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, que está en el camino de Sur. El ángel, aunque Agar estaba en una situación de huida, la presencia de Dios estaba con ella. En su infinita misericordia se acercó a ella la presencia de Dios. Y Dios, o sea, el ángel se acerca
¿Y en qué situación está ella? Ella está en el desierto y está junto a una fuente de agua. Ahora, desierto es el sinónimo de problemas, escasez de agua, no hay alimento, toda situación. Son los desiertos, toda la vida de ella, ahí está recalcado el desierto, por supuesto era donde vivían. Pero trayéndolo a nuestros tiempos, a nuestras situaciones, son los desiertos que nosotros atravesamos a través de nuestra vida. A través de nuestra vida. ¿Y qué es lo que nos hace a nosotros sentir los momentos de alegría? Cuando pasamos los desiertos. Cuando pasamos los desiertos, porque los desiertos nos fortalecen, nos hacen hábiles para enfrentar las situaciones. Y dice que junto a una fuente de agua, en el desierto, la fuente de agua, la fuente representa la presencia de Dios, representa su palabra. Luego, nosotras no estamos desamparadas, los varones no están desamparados, porque en medio del desierto en que estemos nosotros, ahí está la fuente de agua viva que es el Señor, representado en su palabra, representado en el Espíritu Santo, representado en el Señor Jesús. Ahí está Él, está Él. Y para Agar estuvo. Agar era una esclava, como lo estuvimos nosotros del pecado. Agar era una extranjera, como fuimos nosotros, porque nosotros fuimos unos insertados. Es la condición. Y esta mujer dice que en el desierto dice que junto al camino de Sur. Y voy a buscarles. Sur significa, se me perdió. Fuente de agua, Sur significa pared o callejón sin salida. Sur significa pared o callejón sin salida. Entonces, hablaríamos, y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino, y aquí estaríamos hablando de la pared o del callejón sin salida. ¿Cuántas veces nosotras, varones y mujeres, nosotros nos hemos sentido en un callejón sin salida? En que no sabemos qué hacer. ¿Habrá alguien que no haya pasado esa situación aquí, que levante su mano? En un callejón sin salida, donde no hay más que hacer, donde no tengo otra alternativa, no tengo ninguna alternativa, no se me ocurre qué hacer. ¿Cuál es su callejón sin salida? Ese cadáver sobre su lomo, llamado callejón sin salida. La economía, todas las puertas cerradas, los negocios al piso, las situaciones de pareja, no hay por dónde hacerle, está esto a punto de acabarse. Las situaciones con sus hijos, no sé cómo hablar con mis hijos, no sé cómo hacer que ellos me entiendan. ¿Es ese su callejón sin salida? Y dice Agar está en esa situación. Entonces dice, y le dijo a Agar, sierva de Sarai, le dice el ángel, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de mi señora. Huyo de delante de la situación en que estoy. ¿Cómo huye usted de la situación en que está? ¿Cómo huye de la situación en que está? ¿Absorbiéndose en alguna cosa? Bueno, digamos, televisión, novelas, a todo momento novelas, es una manera de escapar de la situación.
o las que están trabajando horas extras para no llegar a la casa y no tener que soportar esta y esta situación, ¿cómo huye? ¿Cuál es su señora? ¿Cuál es su princesa única dominante en este momento? Y le dice el ángel, y ella respondió, huyo delante de mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. A veces es necesario volver a las situaciones para clarificar las cosas, para ser claras y claros en los cambios que tenemos que hacer, para en cierta manera revolver las cosas, pero en el sentido de organizar y ordenar lo que se debe organizar y ordenar en casa, en mi vida emocional, en mi vida espiritual, en mi prioridad como hijo, como hija de Dios. Y le dice el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Jehová ha oído tu aflicción. Y le dice, y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Entonces llamó el nombre de Jehová, entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Aquí, del versículo 10 al versículo 12, son bendiciones. Pero ¿cómo pudo Agar escuchar esas bendiciones? ¿Cómo pudo Dios hablar de esas bendiciones a Agar? Cuando Agar fue llevada al desierto, cuando Agar estuvo sola, cuando Agar estuvo en el camino sin salida, en el callejón sin salida. A veces, amada iglesia, nosotros somos conducidos a callejones sin salida, definitivamente para entender que nuestra única salida está en nuestro Salvador, que Él es el único que puede extender su mano y de una manera que nosotros no alcanzamos a imaginar, nos sacará de las situaciones de conflicto y de intenciones en las que aún nuestro necio corazón se haya metido. Pero ¿qué demanda el Señor? ¿Qué demanda el Señor, pueblo? Que te arrodilles, que te humilles, que dejes tu necedad, tu terquedad, que dejes de fingir y de aparentar con Él, porque no se puede. Él conoce nuestras almas, Él ve nuestra mente, Él revisa nuestro ser. No podemos engañarlo a Él. ¿Y qué sacamos con engañar a una multitud, aún a nuestra familia? ¿Qué sacamos con eso? ¿Hay algo bueno en el engaño? ¿Hay algo bueno en la mentira? Solo por no querernos humillar delante de Dios y decirle, Señor, sí, soy pecadora, pecador, te he fallado en esto y en esto. ¿Saben en la oración qué era lo que predominaba? En la oración por ustedes. No estoy pensando en las personas que no vinieron. Para nada. Ni siquiera si alguien en este momento de aquí en la iglesia está mirando por internet, no. Porque le dije, Señor, coloca citas divinas, Señor, para que vengan a tu templo, Señor. Es para ellos, no es para los demás. Es para ustedes, es para mí.
esta palabra es para ustedes, para mí, para los que estamos aquí. Pero ¿qué demanda el Señor? Una confesión real, genuina. No podremos ser sanados si seguimos cubriéndonos con mentira, si seguimos cubriéndonos con una apariencia de cristiandad que está lejana de nosotros. Se hace necesario que nos paremos firmes y que entendamos que debemos dejar muchas cosas y tomar otras tantas. Ahora, dice, todas estas son las bendiciones. ¿Acaso alguno de los que está aquí podría ponerse en pie y decirme, yo no tengo ninguna bendición de parte de Dios? Si así lo hiciera, yo le diría, me está diciendo mentiras. Porque sí tiene una bendición de parte de Dios. Sí la tiene. Y la mayor bendición de los que estamos aquí, que tenemos la mayor bendición, el mayor milagro que ha ocurrido sobre nuestras vidas, es la salvación de nuestras almas. Es que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida eterna, pero a veces como que no lo creemos. Si estuviéramos ciertos de eso, mis hermanos, nuestro proceder y nuestro cambio sería muy diferente. Pero somos rescatados. Dice la esclava, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí, está en Cades y Bered. Y aquí se me refundió mi notica. ¿Qué significa Cades? Cades significa santo y Bered significa semilla o granizo. Ahora, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios. Agar dice, tú eres Dios. Agar reconoció a Dios como su Señor. Tú eres Dios. Tú eres Dios que me ve. Ahora, reconoció que era vista. Luego nosotros debemos reconocer, tú eres Dios y tú me ves. Tú me ves a mí. Te ve a ti, a cada uno de ustedes. Dios le ve. Y dice, ¿no he visto también aquí al que me ve? Ciertamente Agar no lo vio, pero lo sabía, porque sabía que estaba ahí. Y le dice, por lo cual llamó el pozo del viviente que me ve, he aquí que está en Cades Barnea, pozo, agua, manantial de agua. ¿Ven? Ríos de agua viva en la soledad. Ríos de agua viva para beber en la presencia del Señor. Y dice, entonces estaríamos hablando ríos de agua viva y de agua viva en santo semilla. Entonces sería en la santidad de la semilla, del fruto que nacerá. Oh, sí, hermanas, oh, sí, varones, sí que sí. Pasaremos situaciones difíciles, pero no estamos solos. Y el Señor en esos pozos, en esos ríos de agua, nos alimentará. Y nos ha hecho santos apartados y nos ha llamado para dar semilla, para dar fruto abundante. Fruto abundante. Y un fruto maravilloso que los que estamos aquí podemos dar es ser estorbo para el adversario. Ser estorbo para él, llevando la palabra, llevando consejo, llevando la guianza del Dios viviente a aquellos que no lo tienen, arrebatándole las almas al adversario. Ese es un gran tesoro de semilla. En lugar de ocuparnos tanto en nosotros mismos, me hicieron,
me dolieron, me ignoraron. Cuando hay otros que fuera les hicieron y les han hecho más de lo que de pronto nos han hecho a nosotros. Y dice, Agar dio a luz a Abraham un hijo, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. 86 años cuando nació el niño. Y vamos a pasar al capítulo, no vamos a pasar al capítulo. Bien, vamos a dejar ahí. Y entonces solo quiero tomar estos apuntes. Dios le da la orden a Abraham de que circuncide a su hijo. Será necesario en nosotros llegar al momento de circuncidar nuestro corazón para el Señor. Y cuando Abraham se circuncidó, tenía 99 años. Ismael, el primogénito, tenía 13 años. Cuando nació Isaac, el hijo de la promesa, Ismael tenía 14 años. Y resulta que cuando llegó el tiempo del destete de Isaac, o sea, el niño tenía más o menos 2 años cuando por costumbre se hizo el destete, Abraham hizo una gran fiesta para su hijo Isaac, fiesta que no hizo para Ismael. Y estamos hablando de un adolescente. Para ese momento, Ismael ya tenía 16 años. Así que, ¿qué podía haber en el corazón del muchacho de ver que todas las preferencias eran para su hermano o hermanastro y de ver que todo se hacía para él? ¿Qué condición podía tener Agar? Pensar Agar lo que estaba pasando con ella y con su hijo. Y por último, Sara le dice que los eche, porque es que Ismael ya está mirándole feo al niño, a Isaac, al niño de 2 años, que los eche, saque a esa esclava y saque a ese Ismael. ¿Quién se buscó el problema? Ella misma. Y en ese momento, Abraham siente temor, no por Agar, que es la esclava, por el hijo, porque sobre el hijo también había promesa. Entonces, ¿qué hace Abraham? Habla con Dios. Y Dios le dice que le haga caso a su esposa. Y van por el desierto. Y en el desierto, esta madre, ¿saben qué le da a Abraham? Abraham con la riqueza que tenía. ¿Y sabe qué le da? Estoy resumiendo el resto. ¿Sabe qué le da Abraham a Agar? Un odre de agua y un paquete de pan, y los manda al desierto. Podía haberle dado algunas cabras, algunas ovejas, algo. Él tenía una fortuna, pero simplemente los arrojó como algo que ya no vale. Podía haberle dado siquiera 2 odres de agua, uno que cargara el muchacho y otro la mamá. No, solo uno, porque el agua como era tan valiosa. ¿Ven ustedes? A veces las situaciones nos aprisionan así. A veces esperamos de determinadas personas cosas a favor nuestro y no llegan. Y eso nos frustra y nos hace sentir mal, enojados, y crea amargura en nuestro corazón. Y entonces Agar se va al desierto, y cuando ya ella presume que su hijo va a morir, a ese momento ya 16 años, 17 años más o menos, entonces ella lo deja
ahí metido debajo de un árbol, me imagino lo frondoso del árbol en el desierto, lo deja ahí y dice que se coloca a distancia de un arco de flecha, más o menos unos 30 metros. Y ella dice que se coloca a esa distancia porque no quiere ver la agonía de morir a su hijo. ¿Cómo es la situación de Agar? ¿Cómo es la situación de Agar? Piensen, hermanos míos. Sin embargo, esta mujer, algo en ella hace que por algo, fracción de segundos, piense en el Dios de Abraham. Y ese Dios se revela a ella. Dice que el muchacho empezó a llorar, presintiendo la muerte. Y el Señor oyó desde los cielos y abrió los ojos de Agar. Y Agar vio fuentes de agua y sació su sed. Y dice que se fue con su hijo y que pasado el tiempo su hijo se convirtió en un flechero, en un luchador, en un cazador, y que fue un hombre fiero. ¿Por qué fue fiero ese hijo? Porque fue preparado en el desierto. ¿Por qué nosotras seremos fieras en el Señor? Oh hermanas, porque seremos preparadas en el desierto. ¿Por qué varones serán fieros? Porque serán preparados en el desierto. Y eso hizo la resistencia de Ismael y de Agar. Dice que después Agar buscó esposa para Ismael. Cuando oraba por mis hermanos, cuando oraba por este servicio, algo que me hacía entender el Señor es que algo que está muy generalizado en los que están aquí es la soledad, la falta de perdón y la crítica. Pero la crítica hacia sí mismos, entre los que están acá. Yo no le hablo a los de internet porque pues es a los que están acá. Soledad, crítica, sentirse desamparado. ¿Saben, hermanos? Concluyo. Lo más marcado es la soledad. Y me venía a memoria, repasando notas, cuando mamá falleció, ella falleció más o menos, iban a ser las 12 de la noche, pero el médico no estaba, el médico llegó casi a las 3 de la mañana, casi a las 2:30. Así que de tal manera salió el doctor muy rápido, no habían enfermeras en ese momento, pero me dijeron que había que conducir el cadáver al cuarto donde están los cadáveres. Los cuartos del lado estaban vacíos, ese cuarto estaba solo con mamá. Así que salí arrastrando la camilla. Una enfermera estaba tomando tinto, ni siquiera me dijo nada, sino le dije a dónde la llevo y me señaló con el dedo. Y yo arrastré esa camilla por un pasillo que me parecía interminable, en un silencio en donde el girar de las ruedas resonaba en las paredes. No había gente, no había médicos, no había nada. Iban a ser las 3 de la mañana. Cuando llegué a un portón verde, estaba entreabierto, tenía que atravesar en el Hospital San José y tenía que salir a un patio para llegar a esto. Había una pendiente, una bajada. Por un momento pensé, la camilla me va a ganar y me va a arrastrar. Apareció un guardia, no sé de dónde, apareció y me ayudó a sostener la camilla hasta que llegamos al plan. Y me dijo, ¿y su familia?
Entonces yo lo miré y él me dijo, ¿no tiene familia? ¿Está sola? Entonces yo miré el cadáver y le dije, sí. Y en ese momento sentí tanta soledad. Y este hombre me miró con una mirada tan compasiva. Sentí una cosa sobrecogedora que casi quise gritar. Y en esa fracción, más o menos 2 metros para llegar al cuarto, pasaron cualquier cantidad de pensamientos por mi cabeza. Sí, sola, desamparada, abandonada. Sí, yo aquí con el cadáver de mi mamá. Nadie está conmigo, no tengo a nadie. ¿Qué palabra se pone usted en un trayecto de menos de 2 metros? Apareció otro hombre que abrió el cuarto de donde tienen los cadáveres. Y el hombre me señaló allá. Entonces entré con la camilla y cuando el lugar, pues lógico, muy oscuro, pero prendieron, como en las películas, una luz ahí toda amarillenta se prendió y estaban todas las planchas vacías, o sea, tienen como mesas. Pero en una mesa había un bebecito recién nacido con unos tubos puestos y estaba el cadáver del bebecito ahí. Cuando el hombre me ayudó a subir el cadáver de mi mamá a la plancha, cuando yo vi el bebé, dije, Señor, yo disfruté a mi madre por 40 años. Estos padres no pudieron disfrutar a su bebecito porque nació muerto. Gracias, gracias. Y sí, sola, sí. ¿Tenemos momentos de soledad? Sí. ¿Estuve sola? Oh, sí. ¿De personas a mi alrededor? Sí. Pero Él estaba, el Dios Altísimo estaba. Y el Dios Altísimo está con cada uno de ustedes. Él no me desamparó, no los va a desamparar a ustedes. Jamás nos ha desamparado. El Altísimo jamás nos ha desamparado. Momentos de soledad. Es necesario que enfrentemos momentos de soledad, porque en esos momentos acudiremos a Él. Si el Todopoderoso, si el dueño de cielos y tierra está conmigo, no estaba sola. Era el adversario el que me decía, sí estás sola, como te lo dije a ti. Estás sola, estás sola, estás sola. Nadie tiene el problema que tú tienes. Estás solo, solo. Nadie tiene el problema que tú tienes. Nadie te entiende. Estás solo. Mentiras del enemigo. Y sacúdete ese cadáver de tu espalda. Jamás has estado solo. Jamás has estado sola. Nunca, 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 porque el soberano, el todopoderoso, ha estado a tu alrededor y te ha guardado y te ha protegido, aún sin que tú sepas de cuántas cosas te ha guardado. Confiesa a tu amado. Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie, por favor, por favor. De pie y en silencio. 1 minuto de silencio. Vamos a hacer 1 minuto de silencio. Y van a pensar en lo aprendido en esta noche. Y ya van a empezar a soltar de su espalda eso. No pueden cargar más eso. No pueden cargar más cadáveres sobre su espalda. Ya no más, ya no más, ya no más. Renuncia a eso, Señor Dios. El valor, el valor, el valor. Pídele ahí valor al Señor, valor al Señor. Para soltarlo, suelta, suelta,
Suelta ese cadáver de amargura que te está consumiendo, suéltalo. Ese cadáver controlador, querer manejarle la vida a los demás cuando has sido inepta para manejar tu propia vida. Suelta ese cadáver. Suelta ese cadáver. Záfalo de tus lomos. Ese cadáver que te dice que estás sola, desamparada. Suéltalo de tus lomos. No estás sola, no estás solo. El viviente que me ve, como confesó Agar, es el viviente que te ve a ti, que te ve. Agar, cuando se sintió sola, desamparada, fue cuando más fue tocada por la presencia de Dios. Fue cuando recibió esas promesas. Porque el enemigo quiso colocar desamparo en ella, como ha querido colocar desamparo en ti, para alejarte de las bendiciones que Dios tiene para ti. Oh Padre amado, bendito Señor poderoso, por la palabra en esta noche, Señor, yo te doy gracias, Dios, te doy gracias. Y te pido ese milagro sobrenatural sobre estas vidas, Señor. Padre, que basta ya del desamparo. Dales el valor de renunciar, dales el valor de soltar. Dale, Señor, el valor a estos hombres y a estas mujeres. El pasado, pasado es, ya no volverá. Lo que no se hizo, ya no se va a hacer, Señor. Es necesario que cada una se pare en su hoy, y mire hacia adelante. Agar lo hizo. Agar no miró al pasado. Agar tomó su hijo y marchó por el desierto, a través del desierto, sin ese odre, sin ese pan. Eso se acabó. Pero se encargó Agar de formar a un hijo fiero, un hijo que pudiera soportar el desierto, y aún en planificar la vida de su hijo, buscando una esposa para él. Agar no se paró en el pasado. Agar se paró en su hoy. Párate hoy, en tu hoy, y mira hacia adelante. Mira hacia adelante, ya no más. Las decepciones hechas ya hacen parte del pasado. Mira hacia adelante y recuerda a tu Salvador y a tu Redentor. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén. Qué hermosa palabra, amén.